Directa Moderna 2023 que se va a llevar a cabo aquí en México. Y bueno, tenemos una mesa con autoridades de diferentes lugares. Los presento antes de entrar en el tema. Está Francisco Morales Camarena, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE. Muchas gracias. Bruno Hoffman, copresidente del Foro Global de Democracia Directa Moderna. Gracias. Joe Matthew, copresidente del Foro Global de Democracia Directa Moderna. Está también Claudia Isela Guzmán González, presidenta del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad Internacional. Patricia Avendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. También del Instituto Electoral de la Ciudad de México está la consejera Erika Estrada. Carlos Chávez Becker, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. La consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, profesor titular y líder del Hub Electoral del Tecnológico de Monterrey. Greta Ríos de Olin AC, Bernardo Valle Monroy, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México también. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos a todos los representantes de los medios de comunicación. Le cedo la palabra, por favor, a Francisco Morales, presidente de Educación, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE. Gracias, Francisco. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos al Instituto Nacional Electoral. Saludo afectuosamente a las y a los miembros de los medios de comunicación aquí presentes. Asimismo, agradezco a quienes representan a las distintas instituciones y organizaciones participantes en la organización de lo que será el Foro Global sobre la Democracia Directa Moderna 2023, la cultura cívica para la resiliencia democrática. La presencia de ustedes no solo ratifica el compromiso de sus organizaciones en este importante foro, sino su convicción y entusiasmo para fomentar la implementación adecuada de los mecanismos de la democracia directa en México y en el mundo. A través de estas herramientas, las y los ciudadanos emiten su elección o su opinión sobre asuntos públicos delimitados, haciendo de una votación con sufragio universal, directo y secreto. Cabe señalar que la democracia directa no se contrapone con la democracia representativa, sino se complementa. Por ejemplo, abre canales de participación entre un proceso electoral y el siguiente en un territorio. Permite la toma de decisiones de la ciudadanía en la definición de políticas públicas relevantes. O permite la revocación del mandato de las autoridades. Como suele decirse, en política, la forma es fondo, y en materia de mecanismos de democracia directa, vaya que se aplica. Es importante conocer experiencias de cómo se han organizado los ejercicios de democracia directa en el mundo, no solo en regímenes democráticos, sino incluso en aquellos gobiernos autocráticos, ya sean militares o civiles. Por ello, el propósito del Foro Global sobre Democracia Directa Moderna en México 2023 es abrir un espacio para el análisis, la deliberación y el intercambio de experiencias locales e internacionales sobre las perspectivas y alcances de la democracia directa en un contexto amplio, en un momento de erosiones democráticas a nivel global, teniendo como énfasis en esta ocasión en América Latina. Por ello, tenemos un evento que en términos de fecha se iniciará actividades preparatorias el 27 de febrero al 4 de marzo de 2000 y concluirá el 14 de marzo de 2023. Invitados de distintas partes del mundo y de diversos sectores estarán en el foro aportando perspectivas desde el ámbito de la política, la academia, la sociedad civil, los organismos electorales y aquellos ciudadanos interesados en esta importante temática. La sede será compartida, la sede principal, la Ciudad de México, pero el Instituto Electoral, tanto en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, y el Instituto Electoral de Yucatán, en la ciudad de Mérida, llevarán a cabo actividades de manera simultánea en este importante foro, así como también el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que participa conjuntamente en este esfuerzo. Dejo la palabra a quienes me acompañan y les van a explicar aspectos relevantes de este foro, no sin antes reiterarles la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a la democracia. Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Le cedo la palabra a Bruno Kaufmann, copresidente del Foro Global de Democracia Directa Moderna. Vamos en este caso a contar con traducción para que vayan ustedes tomando nota. Adelante. Muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias. I can say buenos días a todos. I'm very pleased to be here. I'm a journalist living in Sweden, a country which has not had any war for more than 200 years, and where democracy was able to develop over these 200 years. Muy buenos días, es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Yo soy un periodista en Suiza, un país que no ha tenido ningún tipo de conflictos a lo largo de los últimos años, y por ende estamos aquí llevando a cabo este foro mundial sobre participación directa y democracia. Suecia. Suecia, perdón. Just a few kilometers outside the Swedish border in the Baltic Sea, we are neighboring with a country which is a big country in Europe, the biggest in the world, which has attacked another country, a democracy in Europe, in a way which hasn't happened for all the years since the Second World War. También compartimos frontera con uno de los países que ha sido recientemente atacado y desde la Segunda Guerra Mundial. In this country, in the Ukraine, the people had only a few years to really develop democracy. But today you can see that the people stand up for their country also because they are citizens of a free and democratic country. La democracia en Ucrania recientemente ha ido desarrollándose, pero lo que podemos ver es que su ciudadanía se ha puesto al frente para poder defender los valores de la democracia de su país. So this war in Europe is the most clear expression that there is a battle between autocracies and democracies in the world today. Entonces, esta guerra es la máxima expresión de que actualmente se libra una batalla entre autocracias y democracias alrededor del mundo. But it also shows that it's not only about autocracy versus democracy, it's also which kind of democracy do we have. Pero no solamente muestra que es una batalla entre autocracia y democracia, sino también una batalla por determinar qué tipo de democracias queremos. So democracy can only survive if it's a strong democracy, if it's a democracy which is based on the will of the citizens, of the people of this democracy. Entonces, la democracia únicamente puede sobrevivir si se interpreta la voluntad de los ciudadanos para poder ejercerlo. As a journalist, I have for many decades reported about the development of democracies, and I have seen that strong democracies are democracies which are not only about giving away your voice, your vote in an election, but keeping it and expressing it every day. Como periodista, a lo largo de los años, he podido ver que la democracia no es nada más ejercer el voto, sino que también ejercer voz y participación para sostener las instituciones de los países. And that was one of the reasons that when I met my colleague Joe Matthews 15 years ago in California, which is also a place where people have a lot of possibilities to have a vote on issues, we started the Global Forum on Modern Direct Democracy as a place for exchange, for discussion and for support. Es por eso que desde hace 15 años que conocí a Joe Matthews en California, que es un estado de los Estados Unidos, en donde la ciudadanía puede ejercer la libertad de su expresión democrática, y es por eso que decidimos emprender este proyecto sobre democracia directa. And this Global Forum has become a network and a community and a platform for all those who want to make representative government truly into a representative democracy with strong participation and direct democracy. Es por eso que este foro se ha convertido en una plataforma para la participación de los gobiernos que quieran ejercer democracia directa. So we are convinced that direct democracy in a modern sense can make representative democracy more representative and not less. Entonces estamos convencidos de que la democracia directa puede
convertir la participación democrática mucho más y hacerla mucho más representativa y no menos. And for this reason, when we started to discuss a possible global forum here in Mexico 4 years ago, we started to learn how rich, how interesting, and how important Mexico is for this issue in the world today. Es por ello que cuando emprendimos esta plataforma en México hace unos años, descubrimos la riqueza que tiene México en temas de participación directa democrática. And we have found many great partners and supporters of this idea and of this important work for making democracy more democratic here at INE, other important institutions like the ESM in Mexico City, civil society organizations like OLIN, but also many academic institutions like UNAM, UAM, and Monterrey Tech. Es por eso que hemos encontrado mucho apoyo y participación por parte de instituciones en México como el Instituto Nacional Electoral, el ISM, e instituciones de universidades como la UNAM, la UAM y el Tecnológico de Monterrey. So at this point, we want really to invite everybody who is interested, who can share, who can care about these issues, to this forum in the end of February and beginning of March, and I look very much forward to it. Es por eso que queremos invitar a todos aquellos que estén interesados sobre estos temas en particular a participar en el foro que se llevará a cabo a finales de febrero. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra también al otro presidente del Foro Global de Democracia Directa Moderna, Joe Matthews. Thank you, Joe. Thank you. Es gratis también, el foro es gratis. Yo sería más cómoda sentar con la prensa. Yo soy reportero también. Pero I'm very thankful to be in this and humble to be in the presence of all the people on this day with me. I'm going to keep it short with the consecutive translation. But I was asked to answer the question, why Mexico? Estoy agradecido de estar aquí y formar parte de este panel y me pidieron responder a la pregunta de ¿por qué México? There are two answers to that question. Hay dos respuestas. The first is, we were invited, and only a fool turns down an invitation to come to Mexico. Bueno, la primera es que nos invitaron y realmente sería muy absurdo rechazar una invitación para venir a México. The second is about the progress and of the democracy here. I mean, I know there's always conflict, but there's much success and advance in modern democracy in Mexico in recent decades, and we want the world to know more about that. Y la segunda precisamente radica en que el progreso de la democracia en México es notorio, a pesar de que evidentemente hay algunos conflictos. Sin embargo, queríamos destacar la notoriedad de los avances que han surgido en México desde hace algunos años. Mexico recognized direct democracy mechanisms at the constitutional level more than 10 years ago, and you've now begun to put them into practice at the national level for the first time in 2021 for the celebration of the popular consultation, and again in 2022 for the confidence vote on the president's continuity. Entonces México ha implementado a nivel constitucional la figura de la democracia directa, inicialmente habiéndose puesta en práctica primero en 2021 y posteriormente en 2022 con la propuesta de revocación de mandato. That means Mexico has fresh data, new findings, new lessons to share with people in the international community and that people want to hear about. Lo que significa que México tiene información fresca y relevante para poder compartir con otros países. And also, this is an opportunity for the many people who come from all over the world. More than 60 countries are registered currently,
can learn, perhaps many people in Mexico can learn from their lessons and their work in this area. Es por eso que esto será muy benéfico para los más de 60 países que ya se han registrado al foro y lo que podrían aprender de las experiencias del caso mexicano. Many of the people coming to Global Forum from other parts of the world work at the local level. We are very local in our understanding of democracy. Muchas de las personas que van a asistir al foro de los países ante presentación trabajan a nivel local de democracia. And people in Mexico City may not realize it, but your still fairly recent and new constitution from the last decade has intrigued and inspired people around the world. It offers some novel language on democracy and participation that has been written about and is being studied elsewhere. Y quizá en la Ciudad de México no se mida el impacto de lo que se ha llevado a cabo a nivel de la Constitución de la Ciudad de México, pero es un tema de relevancia para muchos otros países y sus democracias a nivel local en donde han estado estudiando la relevancia y pertinencia de la Constitución de la Ciudad de México. Finally, we're in Mexico because we think Mexico embodies the forum's vision of democracy. Democracy is often confused with elections or certain liberal institutions. But democracy at heart is, in English, it would be 4 words: everyday people governing themselves. Entonces, la importancia de México es no solamente la relevancia y pertinencia que tiene en temas electorales, en donde democracia no es simplemente elecciones, sino que también es la participación y el involucramiento de los ciudadanos en el día a día del gobierno. La gente común se gobierna, es democracia. Y that means democracy is work. It is where we come together and work through our neighbors and fellow citizens. And there is no people on this planet who are better at work than the people of Mexico. Entonces la democracia representa trabajo, mucho trabajo del día a día, y no hay mejor representación para este nivel de implementar democracia y trabajo que México. Which is why I believe that sooner rather than later, Mexico will be the most democratic country on earth. Es por ello que creo que más en breves, mucho más temprano que tarde, México será una potencia en democracia alrededor del mundo. Thank you. Gracias. Yo le cedo la palabra a Claudia Isela Guzmán González, presidenta del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad Internacional, para hablar un poco de la exposición de motivos y la pertinencia de este foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, gracias también por permitirme el uso de la voz, pero sobre todo por representar el nuevo ciudadano, la articulación de autoridades, instituciones y las expresiones que este foro va a acompañar en próximos meses. Sin duda este esfuerzo ha sido un esfuerzo de no reciente confección, han sido años de trabajo para traer este foro, y las voces potentes de activistas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y locales e institucionales, así como las autoridades y las universidades que suman a estos trabajos, serán parte del éxito de este importante foro, que hará que las miradas del mundo se miren, se acompañen en México. El Instituto para el Desarrollo Democrático y Competitividad se suma como una institución internacional que desde su sede en México ha construido relaciones con autoridades y con instituciones de colaboración internacional. La democracia representativa en estos tiempos en donde justamente validan la transparencia y la integridad de procesos electorales nunca será tampoco sustituida frente a la democracia directa.
Sin embargo, entre ambos tipos de mecanismos, la democracia directa y los de la representativa, pueden construir una relación virtuosa, una interacción que debe de ir siempre orientada a mejorar el ejercicio de la rendición de cuentas, el ejercicio de la pluralidad, una ciudadanía fortalecida, una política transparente y a incentivar la participación de las y los ciudadanos en la decisión de la cosa pública. No todas las decisiones pueden ser abordadas y procesadas a través de mecanismos de democracia directa, pues se debe recurrir a ellos como se cumplen con determinados requisitos institucionales, legales y normativos. La mano alzada no es la vía para ratificar decisiones administrativas o de la función pública que no garanticen el cuidado de derechos de todas las personas y sobre todo el marco que permite que la deliberación en este tipo de democracia sea la vía virtuosa por la cual todas las personas tengan acceso al uso de la voz y las decisiones que les competen. La calidad de la democracia se fortalece con el uso de instrumentos de democracia directa. Por eso, si se hace de forma cuidadosa, pertinente y anticipando los efectos institucionales y políticos esperados, siempre apegados a las reglas, a las leyes definidas para su funcionamiento, pero sobre todo entendiendo que hay ciertos temas que están solamente bajo el cuidado y el tamiz de la decisión pública, por ende deben de estar también vedados a la decisión expresada por el pueblo en mecanismos de democracia directa expresados solo por su tema de cuidado de derechos. Es indispensable considerar la relevancia de las decisiones tomadas por la vía de democracia directa, pues impactan de una forma global a las decisiones que deben de discutirse de forma exhaustiva, de forma consensuada, de forma colaborativa. Y es por ello que la pertinencia de este foro, en donde se reúnen más de 90 países confirmados, más de 60 paneles de temas diversos que abordan justamente tanto las construcciones técnicas como los casos de buenas prácticas, así como el impacto global que han tenido decisiones tomadas bajo esta vía, serán la repercusión de este foro a nivel global. 20 autoridades internacionales confirmadas de todos los continentes y las voces de activistas que han sumado sus voces para defender la democracia en un sistema que combata y que sea parte de una construcción donde todas las personas estén en el marco de derechos, es, reitero, una de las respuestas que acaba de generar Joe Matthews. ¿Por qué México? Porque somos un país que ha generado referencia a nivel internacional en la calidad y en la construcción de una agenda institucional, una agenda que ha cuidado la integridad electoral, que ha cuidado la integridad institucional y que hoy seremos nuevamente la voz para el mundo y una plataforma en donde discutiremos temas de relevancia internacional, pero sobre todo mostraremos la vía por la cual esta democracia puede ser un canal virtuoso que permita que todas las personas tengan el conocimiento y sobre todo la técnica que nos facilite, nos permita permear que las decisiones públicas nos competen, nos impactan y nos benefician a todas las personas si son por la vía pertinente. México, en este Foro Global de Democracia Directa Moderna, la cultura cívica para la resiliencia democrática, mostrará justamente esa cualidad, la cualidad de la resiliencia, la cualidad de la voz pública, que a través de este foro lograremos coincidir voces a nivel internacional y dejaremos documentado este esfuerzo para poder ser también una estafeta que será transmitida a otros países. Desde México, una de nuestra democracia una democracia deliberativa y de respeto a los derechos, instituciones y la legalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Bendaño, para hablar sobre los trabajos de los organismos públicos locales electorales que participan en este foro y que están aquí representados también. Muy buenos días a todas y todos quienes se encuentran aquí. Bienvenidos a quienes vienen de otras latitudes, tanto cercanas como lejanas. Muchas gracias, Francisco Morales Camarena, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE, a todos nuestros colegas del INE, a Bruno Kaufmann, copresidente del Foro Global de Democracia Directa Moderna, bienvenidos, Joe Matthews, copresidente del Foro Global de Democracia Directa Moderna, a Isela Guzmán, presidenta del Instituto de Desarrollo Democrático y Competitividad Internacional, y a mis colegas de los institutos electorales de Jalisco, de Yucatán, a Greta Ríos, que siempre acompaña estos ejercicios, y desde luego a mis compañeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Es muy importante el foro que se va a llevar a cabo y realmente me movió mucho lo que nos expresó el representante Joe Mathieu respecto de por qué México. Y yo les podría decir que en el caso de la Ciudad de México hemos transitado de prácticamente la nulidad del ejercicio de nuestros derechos político-electorales hace no mucho tiempo, en donde existía un esquema jurídico que no permitía que los habitantes, los ciudadanos de esta gran metrópoli pudiéramos elegir a nuestras autoridades, porque era un esquema en donde todo se hacía por designación. Y después de una larga lucha se transitó a un esquema donde ya podemos tener esa posibilidad de elegir a nuestros legisladores, a nuestros gobernantes, pero transitamos hacia un esquema mucho más amplio. Ahora nosotros contamos con una ley que tiene más de 20 instrumentos de participación ciudadana que son el ejercicio pleno de la democracia, como si quisiéramos recuperar todo ese tiempo que no tuvimos la posibilidad de incidir en las decisiones públicas para poder discutir todos aquellos temas que inciden directamente en la vida de la ciudadanía. Esa posibilidad de poder decidir, como por ejemplo el día de ayer el Instituto Electoral arranca 3 procesos participativos de democracia directa, que es decidir sobre un monto de dinero que en cada ámbito territorial denominado colonia, pueblo, unidad habitacional, los ciudadanos pueden discutir, pueden deliberar en qué se va a llevar a cabo un proyecto, ese dinero que tienen a mano, y también pueden elegir representantes ciudadanos que pueden ser el vínculo directo con la autoridad de las alcaldías para atender sus demandas. Esta ley que me atrevo a decir que es de avanzada, de vanguardia, que no nació solamente con la Constitución de la Ciudad de México, sino que refrendó ya esa vocación con la que nace el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México, que precisamente estamos cumpliendo, el día de ayer cumplimos 24 años de existencia, y el primer ejercicio que nosotros tuvimos a cargo fue un ejercicio participativo, un ejercicio de democracia directa, donde la ciudadanía de esta gran capital pudo llevar a cabo la elección de sus representantes. Celebramos pues nosotros la posibilidad de participar en un ejercicio como este Foro Global de Democracia Directa Moderna, donde tenemos mucho que compartir, no solo de nuestras experiencias, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de cómo nos hemos acercado a la ciudadanía, y la gran conclusión que tenemos, por lo menos de manera en el instituto, es que la democracia no es un ejercicio que se logre de una vez y para siempre. La democracia se construye día a día. La democracia se defiende con cada una de nuestras acciones. La democracia la tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, que se apropien de ella, que hagan uso de sus derechos, que los conozcan, que los ejerzan, que los exijan, y que entonces en estos momentos en que existe una gran discusión de cuál es el futuro de las instituciones democráticas, ese replanteamiento que ciudadanía, gobierno, entes como los nuestros, institutos electorales, legisladores, estamos en este proceso, que se escuche cuál es el sentir de la ciudadanía, porque a final de cuentas instituciones democráticas, instrumentos de democracia, sirven para un solo fin: brindar a la ciudadanía la posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos y garantizar que la democracia no solamente se transmite o se manifiesta en el ejercicio de un voto, sino que tiene una manifestación específica para el bienestar ciudadano. Celebro pues y agradezco mucho a que las instituciones involucradas participen de manera entusiasta, que se reciban, reflexionen con tantas personas, no solo funcionarios, sino también académicos, las instituciones involucradas, que esta gran reflexión sirva para aportar elementos para una construcción permanente de nuestra democracia, y estoy segura que tendremos mucho éxito en esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. La consejera Erika Estrada, también del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para complementar esto. Gracias, Carla. Muy buenos días a todas y todos. Un placer coincidir el día de hoy. Buenos días a todas las personas que me acompañan, así como a la prensa que hoy nos permite hablarles de este foro sobre la democracia directa moderna,
y atender una preocupación que tenemos nosotros que nos dedicamos como autoridades electorales precisamente a estos temas relacionados con la democracia. Una de esas grandes preocupaciones es cómo hacemos que la ciudadanía cada vez más se interese en los asuntos públicos y terminar con esa brecha que existe entre gobernantes y gobernados. De eso se trata la democracia directa y de eso se trata la importancia de este foro que me gustaría destacar. Ya lleva 9 ediciones, si no me equivoco, del foro. Seremos la 10ª edición la Ciudad de México. Un privilegio que nos hayan escogido para este ejercicio y también un privilegio que estén en la mesa también otros institutos como Yucatán, como Jalisco, que compartimos esto en común como característica. No solamente nos dedicamos a hacer elecciones cada 3 años, cada 6 años, como ustedes conocen la periodicidad que tenemos en nuestro país, sino que tenemos también esta enorme posibilidad de participar en otros mecanismos de democracia directa que nos dan precisamente ese enorme privilegio de poder estar más cerca de la ciudadanía, de que existan otras herramientas en donde la voz ciudadana sea escuchada. Y aquí en Ciudad de México lo destacaba muy bien mi presidenta Patricia Bendaño, tenemos la posibilidad cada año de realizar ejercicios de presupuesto participativo, la posibilidad de que la ciudadanía se involucre y decida cómo se van a ejercer los recursos en cada una de las alcaldías, un porcentaje de estos. Como verán, es una tarea ardua, complicada, y este tipo de ejercicios a nivel mundial nos permiten mirarnos a nosotros mismos y saber si efectivamente vamos por buen camino, reflexionar, intercambiar experiencias no solamente entre autoridades electorales, sino con la academia, la sociedad civil y fortalecer todo lo que venimos realizando día a día en este arduo trabajo que tenemos como autoridades electorales. Y aquí me detendré solamente para destacar precisamente esta característica de subnacional que tienen muchísimos de estos mecanismos de democracia directa, ya lo destacaban en sus intervenciones. La Ciudad de México tiene una constitución vanguardista en ese sentido. Tenemos aproximadamente 21 mecanismos de participación de democracia directa que permiten a la ciudadanía este involucramiento con el gobierno, con la sociedad, con la comunidad y recrear lo que siempre hablamos, que es este tejido social, de crear la posibilidad de una comunidad, de una sociedad, de involucrarte con tu colonia, con tu barrio, con tu unidad territorial, y creo que es de los grandes privilegios que tenemos como ciudad para poder contribuir a los mecanismos de participación ciudadana, darle voz precisamente a nuestra ciudadanía para que siga dando aportaciones. Y me gustaría también muchísimo agradecer a la sociedad civil, a organizaciones como la que encabeza Claudia, la que encabeza Greta, Olin, el IPTECO, porque nos permiten precisamente mirar también otra parte de nuestra sociedad que está trabajando intensamente todos los días en democracia directa, colaborar con la academia, colaborar con Arturo, que representa ahora la academia también y que antes representaba a los organismos electorales, porque de esta manera podemos precisamente saber cuál es el rumbo que tiene la democracia de nuestro país. Podemos ahora tener esta perspectiva comparada. Hablaban hace unos minutos de todos los países que estarán visitándonos, todas las expertas y expertos que nos darán la oportunidad de conocer y saber cómo se hace en otras regiones del mundo, y con todo eso pues saber hacia dónde vamos, saber cómo podemos contribuir más a la democracia directa y, como les decía, seguir trabajando en ello. Solamente me gustaría finalizar reiterando cuándo van a ser las fechas, del 27 de febrero al 4 de marzo. También nos decían, es un foro gratuito, aprovechenlo por favor, dense la oportunidad de inscribirse, de participar en alguno de los foros, de las mesas. La Ciudad de México tendremos la posibilidad de participar. Cuenten con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para todas las tareas que sean posibles, hacer los recorridos previos, conocer nuestra ciudad más a fondo y darse cuenta de cuál es la riqueza que tenemos en ella. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Finalmente, Carlos Chávez Becker, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre el papel de las instituciones académicas en la organización de este foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio estar aquí, es un honor compartir la mesa con nuestros colegas internacionales, con las autoridades de los institutos electorales nacional y de distintas entidades. Y muy brevemente, a mí lo que me gustaría comentar es que para las universidades, particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México, el TEC de Monterrey, y mi universidad, que es la Universidad
Autónoma Metropolitana, pues es una oportunidad invaluable poder participar, poder ser copartícipes del proceso organizativo y del proceso para llevar a cabo el Foro Global sobre Democracia Directa Moderna, porque es la oportunidad de intercambiar con no solamente académicos y académicas de muchos otros países, de muchas otras regiones, sino porque esta es una temática que muchos de nuestros centros de investigación, en nuestros departamentos, hemos llevado a cabo. Esta es una gran oportunidad porque nos permite integrar equipos, porque nos permite avanzar en la discusión sobre las distintas temáticas que están relacionadas con la democracia directa. Varios de mis de quienes tomaron la palabra previamente han apuntado a un elemento fundamental que explica la riqueza y la importancia de llevar a cabo el Foro Global sobre Democracia Directa en México. Y es que si nosotros entendemos que la democracia es un ejercicio que se construye día a día, y si nosotros comprendemos que la democracia representativa tiene un fundamental y valiosísimo complemento con la democracia directa, y particularmente con otras formas de democracia participativa, estamos entendiendo que esta es una forma de profundizar la democracia. Y en México esta es una tarea que requiere todavía mucha reflexión, requiere mucho debate, es una asignatura pendiente desde diversos ámbitos y desde diversas discusiones. Para nuestras instituciones, tener la oportunidad no solo de hablar con nuestras contrapartes académicas, es decir, gente que viene de otras universidades, que viene de otros centros de investigación, sino tener la oportunidad de intercambiar día a día durante los días del foro con activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, con practicantes, con autoridades electorales y promotores de la democracia directa en otros países, pues también desde esa perspectiva es una oportunidad muy importante. Muchas veces nos pasa en las universidades que nos quedamos aislados, nos quedamos encerrados en nuestros cubículos, en pequeños grupos de investigación, en pequeños núcleos de discusión, y pues este foro es una muy buena oportunidad para poder abrir a nuestras instituciones a discutir esta serie de temáticas con muchos participantes y con muchas personas que día a día trabajan y reflexionan sobre estos temas. El buen funcionamiento de la democracia directa requiere de dispositivos que a veces son muy sofisticados y son muy complejos, y que solamente se pueden ir materializando como experiencias exitosas con un trabajo cotidiano y con un trabajo permanente, con un trabajo día a día. Pero también es muy importante reflexionar sobre cómo están funcionando, sobre cómo se van desarrollando, y esa es una de las cosas que nuestras universidades y nuestros centros de investigación pueden ofrecer. Ir encontrando paulatinamente en dónde están esos pequeños elementos que pueden ser definitorios en que efectivamente, en este caso, los mecanismos de democracia directa funcionen o no. Esa es una parte muy importante para nuestras universidades. Pero también la otra parte es que nuestras propias universidades tendrían y tienen el objetivo de ser escuelas de ciudadanía. Y desde esa perspectiva, también en el trabajo cotidiano con nuestros estudiantes, en las actividades de docencia, en las actividades de divulgación, es muy importante el trabajo que podemos ir haciendo en las universidades en términos de ir profundizando este conglomerado democrático que implica distintas alternativas alrededor de la profundización de la democracia. Entonces, desde esa perspectiva, pues también para nosotros, para nuestras universidades, insisto, para la UNAM, el TEC, para la UAM, pues es una oportunidad invaluable. Sí me gustaría terminar diciendo que una de las perspectivas que tenemos nosotros es que una vez terminado el foro, esto sea un detonante, una semilla para
continuar la discusión, continuar el debate, profundizar el debate, crear redes de investigación, espacios de docencia, compartidos, colectivos, con nuestros aliados globales, con nuestros aliados nacionales, para que este sea un tema ya de debate y un tema de discusión de entrada en nuestras universidades, ya más hacia el largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a pasarle, tenemos unas preguntas, vamos a hacer una ronda primera de preguntas. En primer lugar, Lorena Sánchez Cabrera, de Justicia TV, de la Suprema Corte de Justicia de la República. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Para la reflexión, con base en lo que mencionó Joe Matthews, es para todo el panel. ¿México será una potencia en democracia a nivel mundial? Esto lo pregunto por la actual discusión que ahorita está en el Senado, pendiente sobre la reforma electoral, en donde se pretende justamente acotar el marco de acción del Instituto Nacional que trabaja para garantizar el ejercicio de la democracia en México. Esa sería una pregunta. Gracias. Gracias. Y Julio Sánchez, de Uno TV. Gracias, muy buen día a todos, compañeros, los integrantes del panel, muchas gracias. Y va muy en el sentido de lo que dice la compañera, más de reflexión, de análisis respecto de lo que hoy pues está en la palestra de lo que pretende desde el gobierno quizá debilitar. Es quien dice que se pretende debilitar sobre todo el Instituto Electoral. México puede ser una potencia, como lo mencionaban, y este foro cómo podía abonar precisamente a que la gente se involucre más en estos temas y tenga mayor participación, sobre todo de cara a que tenemos en puerta dos elecciones muy importantes en este año y la que sigue, la presidencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Arturo Sánchez nos pide. ¿Me pueden pedir palabra? Gracias. Cuando se mencionó la potencialidad de la democracia mexicana, inmediatamente pensé que por ahí iban a haber reacciones, por el contexto que vive México. Y precisamente por eso la pregunta de por qué hacer este panel aquí resulta muy importante. Dijimos varias cosas. El mundo, no México, el mundo se enfrenta a una lucha entre autocracias y democracias. Yo diría que además hay un debate grande entre cómo regular la democracia y cómo facilitar la participación ciudadana. Justamente de eso trata el foro. Y justamente nos encontramos en varios países en el mundo debatiendo cómo darle más fuerza a la democracia participativa para que el ciudadano se exprese mejor, al tiempo que las instituciones democráticas enfrentan la necesidad de reforzarse y fortalecerse. Ciertamente, no quiero evadir la pregunta, México está viviendo una situación particularmente compleja, desde el discurso político de las autoridades hasta las reformas que ya están en marcha. Y no le damos la vuelta a eso. Pero tenemos experiencias como la Ciudad de México, que ponen en práctica cotidianamente el llamado al ciudadano para poder participar. O Jalisco, o Mérida, Yucatán, o otros estados en donde, independientemente de lo que está ocurriendo a nivel de la democracia nacional en el país, hay una voz ciudadana que se expresa y movimientos de la sociedad civil que protestan y buscan resolver este tipo de problemas. Otra vez, por eso un panel que hable de la democracia directa en México en estos momentos resulta muy pertinente. Y yo nada más quisiera concluir mi intervención diciendo que un momento en la historia de la evolución de la democracia, como puede ser no es el fin de la democracia. Por eso sí creo que estamos destinados como país, como región y en el mundo a una democracia cada vez más sólida si justamente incorporamos más la voz verdadera de la ciudadanía, consultas reales, revocaciones de mandato solicitadas por la ciudadanía, no por el propio gobierno, movimientos ciudadanos que quieran expresarse. Si eso le encontramos un camino, la democracia en México, en efecto, tiene un futuro muy halagüeño. Gracias. Muchas gracias. Antes me gustaría traducir rápidamente las preguntas para que yo y Bruno pudieran conocerlas si tienen algo que aportar.
There were a couple of questions made by Lorena Sanchez from Justicia TV. She reflected a bit on what Joe said about Mexico being a potential democratic referent around the world. And what will you think if you followed the recent discussion about the new implemented electoral reform that is undergoing as we speak in Congress? And the second question is from Uno TV, from Julio Sanchez. He also makes reference to what today has been discussed about weakening INE's margin of work and efforts with the electoral reform. And do you consider that even though some of the attributions by INE could undermine democracy in Mexico, given the current electoral reform? Thank you. Claudia Isela Guzmán, me pidió la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Julio, por sus preguntas. Yo, más que hablar de una potencia, quisiera resaltar la cualidad de referencia como lo es nuestro sistema democrático a nivel mundial. Siempre en cada ejercicio internacional que tiene que ver con elecciones internacionales, que tienen que ver con procesos internacionales, la voz de nuestro país ha sido y sigue siendo considerada como un referente en materia de innovación, en materia de seguridad, en materia de garantías de justicia electoral y de integridad en este sentido. Hemos sido convocados a todos los ejercicios de observación internacional, no solo en la materia de elecciones como tal, sino en procesos que tienen que ver con decisiones como referéndums. Incluso viene próximamente un referéndum en Ecuador, de los cuales ya estamos siendo como país convocados a acompañar ese tipo de ejercicios. Y es muy importante señalar que no solamente no tenemos acotarlo a una posibilidad, sino lo somos. Somos un referente internacional. Contamos con un padrón electoral de los más seguros a nivel mundial, de los más que cuentan con condiciones de integridad, con un sistema de partidos, un sistema judicial y un sistema institucional. No solo hablo de la materia que refiere a nuestra autoridad como tal, sino a todo el sistema que acompaña justo esta calidad de la democracia, del cual, reitero, refrendo, resalto, somos referente. Y hemos construido también un sistema de garantías que defienden y resguardan, y por eso funciona nuestra democracia mexicana. Y por eso es importante abrir a otros espacios de democracia como la democracia directa, que también cuentan con estas vías institucionales, que también cuentan con este cauce, para garantizar otro aspecto importante que ha sido en México uno de los pilares que hemos pues justamente avanzado en esta innovación de la democracia, que es la certeza. Concluyo señalando la relevancia de la pregunta que ambos hicieron, en que en esta posibilidad de formar parte de una discusión a nivel global. Es sin duda un momento coyuntural, un momento importante. Estaremos hablando en este foro justo cuando se están tomando decisiones muy importantes en nuestro país, una coyuntura política muy importante, la selección, si es que hubiera alguna o no hubiera algún otro cambio, de la renovación de un consejo del pleno en el INE. Estaremos hablando también de cuáles serían las repercusiones, si es, de hecho ya las hay, de esta reforma electoral. Pero sin duda es importante expresar que estaremos hablando de una coyuntura en donde la ciudadanía podrá conocer la relevancia de la democracia directa y que esta impacta de forma global en cada decisión. Podemos poner ejemplos que son de calado internacional. Sin embargo, la importancia de este foro
es destacar la resiliencia, es decir, que es lo que nosotros debemos conservar sí o sí, a pesar de las amenazas, a pesar de los riesgos, de un sistema balanceado, estable y que nos permita justamente seguir evolucionando y conservar esta fortaleza que tiene nuestro sistema institucional, nuestro sistema político a nivel global. Eso quisiera aportar a la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Greta Ríos, por favor. Muchísimas gracias. Para empezar, suscribo lo que acaba de decir mi colega Claudia. Me parece muy importante tener en cuenta el contexto, tanto local como internacional, que se está viviendo. Sin embargo, me gustaría ir un poquito más a fondo, o sea, pedirles, por ejemplo, ¿no? que sobrepasemos este contexto hiperlocal, ¿no? Más allá de lo que estamos viviendo en México en materia legislativa, tanto en el INE como en los institutos locales. Sabemos, por ejemplo, que el Instituto de la Ciudad de México pues acaba de tener un recorte bastante grave, diría yo. Más allá de eso, creo que la importancia de este foro radica en la posibilidad de que expertos de otros países vengan a México a compartir sus experiencias. México tiene una democracia bastante sólida en materia representativa. Sin embargo, en democracia participativa, pues estamos empezando, ¿no? Algo que nos pasó, por ejemplo, cuando estábamos planeando el tour anterior al foro, es que nos decían, bueno, ¿y qué experiencias de democracia participativa le vamos a enseñar a las personas que vengan? Y pues teníamos presupuesto participativo, que aquí en la Ciudad de México es una figura que existe hace más de 10 años y que tiene un montón de ejemplos de lo que sí se puede hacer y de lo que no se debería de hacer. Sin embargo, en materia de democracia participativa y en materia de democracia deliberativa, pues no tenemos tanto, ¿no? O sea, tenemos algunas consultas que se organizaron de manera ad hoc, ¿no? Como la del corredor Chapultepec, etcétera, para frenar proyectos, pero no tenemos, por ejemplo, pues un buen ejemplo de una consulta que se haya hecho en México y que haya como un resultado sólido, ¿no? Incluso pues esta consulta de revocación de mandatos pues es bastante cuestionable, incluso su origen, sus resultados, la participación, etcétera. Entonces, creo que es importante que nosotros que entendemos que la democracia directa y la democracia participativa y deliberativa son complementos importantísimos que van a fortalecer nuestra democracia deliberativa. Creo que es importante que México se abra a recibir este tipo de experiencias, sobre todo para que la ciudadanía pueda tener los criterios suficientes para saber, por ejemplo, por qué ciertas consultas no han sido consultas, ¿no? O por qué ciertos resultados de ciertos ejercicios pues no son válidos o no son representativos. Y creo que ahí es donde radica uno de los grandes valores de este foro, que le va a permitir a la ciudadanía entender cómo funciona realmente la democracia directa y cómo debería estar funcionando en México, que pues todavía no estamos ahí. Entonces, creo que me quedaría con esa reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Francisco Morales, por favor. Mi respuesta iba en el sentido que está mencionando en ese momento Greta. Creo que la pertinencia en el contexto de esta discusión de la reforma está en que los mecanismos de democracia directa finalmente son un instrumento. Lo importante también es cómo se implementa y en ese sentido es una oportunidad porque van a estar en México autoridades electorales autónomas de diferentes partes del mundo que han venido llevando a cabo estos ejercicios y entonces permitirá conocer cuáles mecanismos han sido exitosos y qué requisitos y qué características tanto normativas, de procedimientos, de recursos y cuál es el papel que tienen las autoridades electorales para que garanticen que estos ejercicios profundicen los sistemas democráticos y no necesariamente desvíen a legitimar otro tipo de acciones no democráticas. Gracias. Bruno, please. Oh, Joe. Bruno, and then Joe. I fear we might say the same thing. My reaction to that, I mean, there's two. One is my great-grandmother, a naval wife who lived all over the world and raised her children in China, when people always tried to get her to take a side or weigh in on a controversy or offer opinion. And she always would say,
She was a Southerner from Northern Virginia. I can't say I approve, but it sure is interesting. And that's how I would answer the specifics. But more broadly, I mean, what else is new? I mean, the kind of argument you're having is happening all over the world. Sorry, go ahead. Sorry. Yeah. Okay. So, yeah. Bueno, haciendo referencia a las primeras preguntas, decía que su abuela había viajado por todo el mundo y que era, digamos que muy imparcial al momento de responder un tipo de pregunta como esa, y decía, no estoy de acuerdo con eso, pero parece ser que no estoy de acuerdo con eso, pero me parece que es interesante. Entonces, a grandes rasgos, sobre las generalidades de lo que está sucediendo, pues pareciera que no es una novedad en este sentido los conflictos que está atravesando, digamos, que la cuestión de la democracia en México. Yeah, I mean, one of the big trends of the world over the last 10 years is in democracies are fighting over the rules of the game in democracy. It is happening more and more, and it is, in many cases, dividing and polarizing countries. The controversy you're having is not and only in Mexico, it is a global phenomenon. Entonces, este tipo de controversias a lo largo de los años se ha visto que no únicamente está ocurriendo en México. La disputa por la democracia y el tipo de modelo de democracia que queremos tener no es algo novedoso que esté ocurriendo simplemente en México, sino que alrededor del mundo ya se ha vivido esto con anterioridad. And just finally, and if we're going to decide these controversies, I suspect that decisions that last will be made by the people themselves through participatory processes, through direct democracy, which is why, you know, it's important to be informed on how the world does democracy. Entonces, para que esto prospere y la democracia se mantenga, es importante que la ciudadanía se involucre a través de mecanismos de participación representativa, lo que ayudará muchísimo a vencer este tipo de conflictos o de cuestionamientos que se interponen en la democracia actualmente. Which is why everyone in Mexico should come to this forum. Do we have enough coffee, Itza? Que por ello, es por eso que invita a que todo el mundo en México se involucre en este foro y que es importante que conozcamos sobre otras experiencias también alrededor del mundo. Yes, very briefly, I really follow with greatest interest your conversations and debates about how to shape democracy in Mexico. Últimamente ha seguido con gran interés los debates en cómo se está rediseñando o diseñando la democracia en México. 114 out of 193 countries, member of the United Nations, are labeled today as democracies. 140 de 150 países registrados, miembros de Naciones Unidas, están catalogados como democracias en el mundo. And I appreciate in every of these democracies if there is given time and space to discuss democracy as such. Y aprecia que en cada una de estas democracias o de estos países democráticos se dan espacios para discutir el estado de la democracia. And one key takeaway of all this discussion is always democracy is not only about power and elections or referendums, it's about infrastructure and institutions of democracy. Y un punto importante de estas democracias es que no es únicamente pertinente al poder, a las elecciones o a los referéndums, sino que también es importante la infraestructura que se presta para el ejercicio de estos valores y mecanismos.
So it's important that we, when we think infrastructure, not only think about motorways or armies or schools, but also about institutions which are ensuring the functioning of democracy. Cuando hablamos de infraestructura, no solamente estamos hablando de puentes, de escuelas, de militarismo, sino que también de las instituciones y la construcción de institucionalidad para el involucramiento de la ciudadanía. And in general, we can say we need to invest more into our infrastructure of democracy and not less. Y en general, lo que considera es que se debería invertir muchísimo más en la infraestructura de la democracia y no menos. Muchas gracias. Thank you. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias. Les agradecemos a todos los invitados que vienen también de otros institutos y pues estaremos informándoles a través de las instituciones aquí, a través del INE, de todas las actividades del foro para que puedan acudir a ellas. Muchísimas gracias.